Buenas tardes, hoy estamos presentando nuestro proyecto de estadística, el cual se basa en recolectar información sobre qué tan buenos y cuánta variedad hay de platos vegetarianos en la Universidad de La Sabana. Dentro de nuestra recolección de datos también buscamos identificar qué cantidad de personas manifiestan estas quejas en las 3 carreras de la Facultad de Comunicación, usando una muestra poblacional de 101 personas de las 3 carreras. Como objetivo principal de esta investigación, buscamos recolectar información respecto a los comentarios de las personas cercanas a nosotros, los cuales manifestaban que no habían suficientes opciones de comida vegetariana en los restaurantes de la universidad y que las opciones que habían eran poco agradables. Bueno, lo siguiente de nuestro informe fueron los materiales y la metodología. En los materiales utilizamos la población, la muestra y el software. En este caso la población corresponde a todos los estudiantes de la Universidad de La Sabana y la muestra que nosotros escogimos fueron los estudiantes del tercero, cuarto y quinto semestre de la Facultad de Comunicación de la universidad. Y en cuanto al software, utilizamos Excel versión 2021 y Microsoft Forms. Por otra parte, en la metodología hicimos ahondar varias temáticas para poder hacer un análisis muy profundo. En cuanto a las temáticas, utilizamos tablas de frecuencia, tablas de media y mediana, encuestas, análisis estadísticos y gráfico de barras. Bueno, antes de comenzar con la elaboración de las tablas de frecuencia, las tablas de media y mediana, las probabilidades, etc., quisimos comenzar con la clasificación de cada una de las variables dada su naturaleza, para la cual construimos una tabla en la que se muestra su clasificación. Posterior a esto, sí comenzamos con la elaboración de las tablas de frecuencia. Hicimos una tabla de frecuencia para cada una de las variables, una tabla de frecuencia para semestre, para carrera y para cada una de las preguntas realizadas a los encuestados. Y aquí la pregunta es, ¿cómo construimos la tabla de frecuencia? Es extremadamente fácil, un poco largo, pero es un proceso que no tiene pérdida. Lo primero que requerimos son los datos que vamos a tener en la tabla de frecuencia. Por ejemplo, la primera tabla de frecuencia que hicimos fue la de semestre, en la cual tenemos la primera columna, semestre 3, semestre 4, semestre 5. A su lado encontramos la frecuencia absoluta. Para sacar el resultado de la frecuencia absoluta, no es más que el número de veces que se repite cada uno de los datos, lo cual nos va a dar el total de datos. En este caso es 101 personas encuestadas. Luego averiguamos la frecuencia relativa, que es la división de cada una de las frecuencias absolutas entre el número total de datos, que es 101. Posterior a esto, se averigua la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta de un dato por la frecuencia absoluta de otro dato, y por así decirlo se va acumulando cada vez que se va sumando. La suma de la frecuencia absoluta acumulada también nos tiene que dar el total de datos, que en este caso es 101. Con la frecuencia relativa acumulada es el mismo procedimiento que con la frecuencia absoluta acumulada, lo único es que se van sumando las frecuencias relativas. Esto nos tiene que dar 1 o un número cercano a 1, 0,99, 0,98, pero no se puede pasar de 1. Luego hicimos la frecuencia relativa porcentual, que es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100, lo cual pues obviamente nos va a dar en porcentaje. Y por último, la frecuencia relativa porcentual acumulada, que es exactamente lo mismo, pero se multiplica la frecuencia relativa acumulada por 100 y también nos va a dar en porcentaje. Bueno, también elaboramos unos gráficos para cada una de las tablas de frecuencia. Hicimos gráfico de barras, gráficos circulares y unos gráficos un poco más fáciles de entender como lo son los dibujos. Con los gráficos quisimos plasmar de una manera más visual, más creativa, un poco más entendible los resultados arrojados en las tablas de frecuencia como lo son los porcentajes. Y esta fue la realización de estas tablas de frecuencia. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de las medidas de tendencia central y algunas de las conclusiones que sacamos del proyecto. Teniendo en cuenta estas medidas de tendencia central, se hizo una tabla con base en cada una de las tablas de frecuencias. Digamos que las que podemos concluir
que no existe moda debido a que ningún dato se repite. Entonces no hay similitud entre estos datos, por ende la moda no existe. Ahora bien, como es en el caso de las demás tablas teniendo en cuenta la media y la mediana, tenemos en cuenta que los datos sí tienen cierta similitud entre tabla y tabla. Entonces, tras la encuesta que le hicimos a los estudiantes, me permito explicarles cuáles fueron nuestras conclusiones y las voy a leer para precisar. Como primera conclusión, tenemos que el 46% de los estudiantes encuestados opinan que las opciones vegetarianas de los restaurantes de la Universidad de La Sabana podrían ser mejor. Por el contrario, un 23% manifestó que son buenas. Digamos que esto nos permite evidenciar cierto inconformismo con las opciones ofrecidas dentro de estos restaurantes. Segundo, la mayoría de la muestra, que equivale a un 66%, afirman que no hay suficientes opciones vegetarianas en estos restaurantes, lo cual supone un problema para las personas que llevan este estilo de vida porque realmente no encuentran una opción saludable que se acomode a sus necesidades. El 25% de los encuestados les gustaría encontrar más opciones vegetarianas en el restaurante Terraza y el 19% le gustaría encontrarlas en Embarcadero. Digamos que estos fueron los datos más altos dependiendo de qué opción querían de restaurante. Y estas preguntas permiten analizar el hecho de que hacen falta más opciones vegetarianas en restaurantes que no manejan tantos platos como de este tipo. Por último, el 61% de los encuestados sí han probado la comida vegetariana de la universidad, pero ese 61% solo el 23% le parece buena, lo cual nos da a entender que las opciones de platos no tienen buena acogida por parte de los estudiantes. Entonces, con base a los resultados arrojados de la encuesta, digamos que se recomienda implementar más opciones vegetarianas en los distintos restaurantes de la universidad, al igual que mejorar las opciones ya existentes para una buena valoración por parte de los estudiantes y que puedan continuar con este estilo de vida sin problema.